Dado que f de x es igual a x coseno x seno x, queremos determinar f' de 2 y' de pastel sobre 2. Y como la función f es un producto de funciones, tendremos que aplicar la regla de diferenciación del producto para encontrar f' de x. Para su revisión, si queremos encontrar la derivada de la función f veces la función g, con respecto a x, es igual a f veces g' más g veces f'. Pero observe que nuestra función es en realidad un producto de tres funciones. Tenemos x veces coseno x veces seno x. Entonces, tendremos que aplicar la regla del producto dos veces para encontrar f' de x. Entonces, sigamos adelante y dejemos que la primera función, f, sea igual a x, y la segunda función, g, sea igual a coseno x veces seno x. Entonces, aplicando la regla del producto, tendríamos f' de x igual a la primera función, que es x, multiplicada por la derivada de la segunda función con una derivada de este producto, coseno x veces seno x. Sin x. Tenga en cuenta que encuentro esta derivada, tendremos que aplicar la regla del producto nuevamente. Y ahora, tenemos más la segunda función, que es coseno x veces seno x, veces la derivada de la primera función, con una derivada de x. Entonces, ahora encontraremos esta derivada, que requerirá la regla del producto, y encontraremos esta derivada. Entonces, f' de x es igual a x veces esta derivada. Entonces, seguiremos adelante y dejaremos que la primera función, coseno x, sea f, y la segunda función, seno x, sea g al aplicar la regla del producto. Entonces, tendremos la primera función, coseno x, veces la derivada de la segunda función, que es seno x, más la segunda función, seno x, multiplicado por la derivada de la primera función con una derivada del coseno x. Y luego todavía tenemos más coseno por seno x veces la derivada de x, que es igual a 1, así que solo tenemos coseno x seno x. Entonces, ahora encontraremos esta derivada, y luego simplificaremos. Entonces, f' de x es igual a x veces. Observe que la derivada de seno x es coseno x. Entonces, aquí tendríamos coseno x veces coseno x, o coseno al cuadrado x. Y luego, tenemos más seno la derivada del coseno x, que es seno x negativo. Entonces, tendríamos seno x veces seno negativo x, o seno negativo cuadrado x. Y en lugar de escribir más y negativo, podemos escribir menos seno cuadrado x. Y luego todavía tenemos más coseno x seno x. Entonces, seguiremos adelante y dejaremos la derivada en este formulario aquí. Y ahora, encontraremos f' de 2 y f' de pastel sobre 2. Para determinar f' de 2, tendremos que usar la calculadora y obtener nuestra aproximación decimal. Para f' de pastel sobre 2, podemos determinar el valor del pastel de coseno sobre 2, y el pastel de seno sobre 2 para determinar el valor exacto. Primero, para f' de 2, vamos a redondear esto a 4 decimales y usa la calculadora. El primer paso es asegurarse de que estamos en modo radianes. Entonces, presionaremos la tecla de modo, nos aseguraremos de que radian esté resaltado, que es, regrese a la pantalla de inicio. Y ahora, sustituiremos 2 por x. Entonces, ingresaremos dos veces. Ahora, para el coseno al cuadrado 2, tendremos que ingresar el coseno al cuadrado 2. Entonces, tendremos un paréntesis abierto coseno 2, paréntesis cerrado al cuadrado, y luego menos seno 2 al cuadrado, paréntesis abierto. Seno 2. 2 paréntesis cerrados, cuadrado, paréntesis cerrado. Y luego, más coseno 2 veces seno 2. Y entra. Redondeando a 4 decimales, tendríamos aproximadamente un punto negativo 6857. El 8 aquí nos dice que redondeemos. Cambiamos el 6 por 7. Y ahora,
Para f' de pastel sobre 2, podemos determinar el valor exacto. Sustituiremos el pastel por 2 por x, así que tenemos un pastel por 2 veces la cantidad de coseno al cuadrado por 2. Menos pastel de seno cuadrado sobre 2. Y luego más coseno pastel sobre 2. Veces senoidal sobre 2. Y debemos reconocer estos valores de la función trigonométrica. Pero para una revisión rápida, echemos un vistazo al círculo unitario. Recuerde, en el círculo unitario, x es igual a coseno teta, y es igual a seno teta. Entonces, si dibujamos un pastel sobre 2 radianes en posición estándar, aquí está el lado inicial, aquí está el lado terminal. Observe que la coordenada x es 0 y la coordenada y es 1. Lo que significa que el pastel de coseno sobre 2 es igual a 0, el pastel de seno sobre 2 es igual a 1. Lo que significa que f' de pastel sobre 2 es igual a pastel sobre 2 veces. Bueno, si el pastel de coseno sobre 2 es 0, esto sería 0 al cuadrado, y entonces tendríamos menos un cuadrado. Además, nuevamente, el pastel de coseno sobre 2 es 0, 0 por 1, eso sería 0. Entonces, esto nos deja con pastel más de 2 veces, esto sería negativo, y, por lo tanto, f' de pastel sobre 2 es igual a pastel negativo sobre 2. Entonces, aquí tenemos una aproximación decimal para f' de 2. Y aquí tenemos el valor exacto de f' de pastel sobre 2. Espero que hayas encontrado esto útil.